Y bueno, ya como para finalizar, voy a decir este punto, que uno de mis favoritos, que cuando yo empecé a hacer este trabajo de la psicología, es la importancia de la personalidad, que es la forma que lo que nosotros podemos describir o describamos a otras personas, en examinar a nosotros mismos, de conocer en nuestros gustos, aversiones, temores, virtudes, fortaleza, debilidad, que es lo que más uno lo puede distinguir hacia otras personas. Y eso es lo que se refiere a las demás, que son unos individuos de su propia forma o manera de pensar o conducir en sus hábitos y sentimientos. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya gustado este video, no olvide darle link a esto, suscríbete. Los sentimientos introvertidos son aquellos que son la misma en personalidad empáticas, que se valora en su vínculo con los demás y son muy dadas a expresarlo de una manera más abierta y franca. Las sensaciones, que es la sensación del introvertido, son ese tipo de la personalidad más enfocada en algunos fenómenos subjetivos, introspectivas, pero más vinculadas en lo que se puede captar en los sentidos y en la misma personalidad y en la sensibilidad. Existen los varios tipos de la personalidad y están el pensamiento introvertido, que son ese tipo de personalidades centradas en su mundo interior y mucho más a la fuerza. O sea, esas son personas interesadas por el pensamiento abstracto y el reflexivo teórico, que son simplemente personas que expresan sus palabras como muy franco hacia lo que está en su entorno. Y bueno, y de las primeras teorías del campo de la universidad y de los campos de la psicología de la personalidad fueron reunificando durante la época de los años 50 y de los años 70. Estas décadas fue más que todo la construcción y en la clave donde estos tipos de trabajo en la psicología se espera en aprender, y más se hizo las individuales del aprendizaje que se puede presentar a mejor de cualquier tipo de personalidad conjunta. Y ese tipo de etapas se basa en los influyentes de la misma personalidad en concepto a cualquier tipo de referencia única, sea agradable, sea de rasgos y sea más humano, por así decirlo, en su visión que tenemos cada quien de la persona que hemos hecho algún tipo de provocación o cualquier tipo de junta de una personalidad única. Bueno, como iba diciendo, ahora vamos a explicar sobre el origen y la evolución de la psicología y de la personalidad. Primero que todo, eso transcurrió durante los primeros días o la primera parte que comenzó el siglo XX, cuando los psicólogos empezaron más en el interés en el desarrollo de la misma personalidad de las personas entre los años 1923 y 1928. Por lo tanto, los estadounidenses celebraron por primera vez en la historia unas numerosas conexiones con los temas de la personalidad y el carácter. En el año de 1928 se hizo un número de estudios, especialmente llamado el Journal of Abnormal and Social Psychology. Y no solo es eso, sino nosotros, aparte que tenemos un buen carácter y la personalidad, los mismos líderes, y es ahí donde yo voy a tocar el tema sobre el tipo de la personalidad psicológica de las personas, y entre esos los líderes de los países que han gobernado de mano de hierro, como el caso de Adolf Hitler. Adolf Hitler, obviamente todo el mundo hemos conocido de su historia. Fue el canciller supremo de Alemania durante los años 1933 hasta su derrota en 1945, y el partido que más lo representó a él y el partido que hoy en día todo el mundo conoce era el Partido Nacional Obrero Socialista Alemán, en sus siglas nazi, partido nazi. La personalidad de Hitler se basa más que todo la frustración, la ansiedad, el capricho de poder tener el poder a su gusto. Sin embargo, hay otros sujetos, otros dictadores de la época que tienen su tipo de personalidad, que son, por así decirlo, más sanguinarios que hasta el mismísimo Hitler durante el holocausto judío en Auschwitz.
Entre eso, el dictador soviético Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética en 1924 hasta su muerte en 1953. Stalin era un tipo muy autoritario, muy frío, muy impulsivo, y a la vez que si alguien decía algo lo contrario a lo que él decía, tenía sus consecuencias ya muy, por decirlo, ya al final muerto. Porque Stalin era una persona muy paranoica, no confiaba en nadie, ya que a Stalin se le vio ese tipo de trastorno que hoy en día en la psicología se estudió, el trastorno de la paranoia, que eso es lo que sufría Joseph Stalin a cualquier líder soviético. Y no solamente Stalin y otros dictadores como Benito Mussolini, Mao Zedong, Pol Pot, Saddam Hussein y entre muchos más. Aparte que nosotros los seres humanos hemos tenido algún tipo de rasgos, tanto biológico, una perspectiva de una cierta, tal vez sea de la conducta más biológica, conductas más evolutivas, donde es el aprendizaje social, donde nosotros, aparte que podemos identificar la personalidad de las personas, están los rasgos, como cuáles serían esos tipos de rasgos, por así decirlo, una persona negra, una persona blanca, una persona de ojos azules, etnia latina, pero también tiene su tipo de tips que podemos identificarlos. Muy buenas tardes, mi nombre es Alessandro Mora y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde voy a explicar en la materia de la unidad 1 en la carrera de Psicología de la Personalidad sobre qué es la psicología y la personalidad. Es un tipo de método que nosotros, los seres humanos, podemos identificar el tipo de comportamiento de las personas, lo que tenemos en nuestros pensamientos, sentimientos, auges, contacto, que es lo que más representa a las personas. Y en ese tipo de la psicología es lo que más habitual nosotros los seres humanos hemos tenido durante el periodo que hemos llegado aquí en este instante, desde que se había reportado el Alcor de 1937. Uno como humano tiene su tipo de personalidad, tal vez sea extrovertido, tal vez sea muy franco, tal vez sea muy impaciente, tal vez sea muy carismático, pero de la misma psicología puede existir cualquier tipo de similitud o algo que nosotros como los psicólogos podemos detectar el tipo de la personalidad que tiene esa misma persona, o hasta incluso el mismo psicólogo puede tener una personalidad única.